y que ese array se vaya a ir trabajando dentro de cada uno de los métodos. ¿Entiendes? Vamos a verlo ahora paso a paso. Creamos entonces lo que es una lista, ¿sí? Generalmente lo podemos trabajar, generalmente no lo podemos trabajar, generalmente se trabaja, ¿sí? De forma private. ¿Para qué? Para que, bueno, el alcance, el scope quede reducido a esta clase. Acordate la clase de modificadores de acceso. Nosotros tenemos diferentes tipos de modificadores de acceso y dependiendo de qué tipo de modificador de acceso tenemos, vamos a poder tener un alcance diferente, ¿sí? Entonces, private, en este caso voy a crear un tipo de array list de procesadores, ¿sí? Control space, fíjate que tenemos de paquete Java útil, ¿sí? Te he explicado también que tenemos un tipo generic. El tipo generic es un reemplazo de alguna u otra forma de un tema que vamos a ver posteriormente a esto, que se llama polimorfismo. ¿Sí? Es una forma de vos poder tener diferentes tipos de implementaciones, ¿sí? Diferentes tipos de implementaciones para, en este caso, diferentes listas. ¿Sí? Podemos tener una lista, por ejemplo, de procesadores, podemos tener una lista, por ejemplo, de vehículos, podemos tener una lista, por ejemplo, de casas, una lista de edificios, una lista de cualquier tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a pasarle justamente el nombre de nuestra entidad. La entidad se llama procesador. Pasamos procesador, yo quiero una lista de procesadores. ¿Sí? ¿Y cómo voy a nombrar yo esta lista? Bueno, lista procesadores. Seguidamente esto, acuérdate que la cláusula va a ser new para crear justamente esa lista. Control space, importamos también el array list. Algo que tenés que tener en consideración que para Java 7, por ejemplo, era necesario, era completamente necesario agregarlo de esta forma, ¿sí? Pero para Java 8 no. Para Java 8 con solamente agregar lo que es el paréntesis, haciendo énfasis al constructor de la clase ArrayList, ¿sí? Haciendo énfasis, repito, al constructor de la clase de JavaList sin pasarle el tipo generic, directamente es completamente viable. Pero claro, nos va a decir, por ejemplo, que esto no ha sido implementado. Pero es normal, no pasa nada. Esto hay que implementarlo dentro, ¿sí? De lo que es el método. Bien, entonces una vez que nosotros hemos creado lo que es el ArrayList, ¿sí? De tipo procesador, que va a ser la lista de procesadores, vamos a trabajarlo dentro de los diferentes métodos que tenemos acá. Por ejemplo, sabemos perfectamente que tenemos un método de tipo ArrayList, por ende va a tener que devolver ¿qué? Bueno, va a tener que devolver un ArrayList, ¿sí? Porque si nosotros declarásemos un void, tranquilamente sacamos el ArrayList y listo, nos ahorramos el tema de la devolución de cosas. Pero bueno, en este caso vamos a devolver un ArrayList porque nosotros queremos esa lista de procesadores, ¿entiendes? Entonces para eso, el return siempre, palabra reservada, y vamos a devolver esta lista que hemos creado acá, ¿sí? Return lista procesadores, punto y coma, y ya tendríamos el primer método resuelto. Fíjate que así de sencillo, ¿sí? Realmente me vas a preguntar, y ahora me vas a preguntar, ¿y se trabaja así? No, no se trabaja así, ya que no. Pero ¿qué sucede? Estamos comenzando recién con esto y es un poquito chocante, así que vamos a ir paso a paso. Vamos a subirle la complejidad. También te recomiendo que hagas el curso de Java 8, que bueno, lo tengo un poquito de lado. Voy de a poquito completando diferentes cursos. Y también te recomendaría que veas eso porque Java 8 es muy importante. Seguidamente esto, vamos a agregar procesadores. En este caso nosotros podríamos trabajar con un try catch. No podríamos, vamos a trabajar con un try catch, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Como te he comentado hace un rato, nosotros podemos traer lista de procesadores y la función realiza lo que tiene que hacer, que es devolver la lista de procesadores, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no tenemos ningún procesador dentro de la lista? ¿Sí? La función devuelve la lista, pero no tenemos ningún procesador. Entonces, ¿para qué nos sirve si no tenemos procesadores? Entonces, claro, vamos a trabajar a través de todo un try catch, ¿sí? Es importante trabajar con un try catch, siempre es importante trabajar con un try catch. Y podemos manejar, por ejemplo, la excepción que se vaya a ejecutar. En este caso, vamos a retornar una excepción genérica. Y con el print.extract_trace, lo que vamos a hacer es justamente traer la ruta donde se ha producido la excepción. A veces es interesante trabajar con el print_stack_trace y a veces no. ¿Y por qué? Bueno, porque generalmente la excepción es muy larga, ¿sí? Generalmente tenés dos líneas de código acá en la consola cuando estás ejecutando una aplicación y traes un print_stack_trace y bueno, es un poquito complejo verlo, pero tenés, por ejemplo, ese mecanismo y cuál es el alcance también mismo de esa excepción, ¿sí? Va arrastrando otras excepciones más. Entonces, bueno, de esa forma tenemos el catch. Podemos también imprimirlo, si con un system.oprintLN directamente, pero yo quiero trabajar con el print stack trace.
Claro, y evidentemente fíjate que acá nos saltan lo que es un error. Si nos posicionamos sobre la lupa, nos dice que multiple makers at this line, lógicamente porque nosotros tenemos que implementar justamente la función en sí desarrollada en la interfaz, y la función en sí nos dice que nosotros tenemos que devolver lo que es un array list, ¿entendés? Acá estamos devolviendo una lista de procesadores, pero claro, estamos dentro del try. El try es completamente reducido, caso hipotético que salte el catch, o directamente inalcanzable, digamos, ¿sí? Entonces, en el catch tenemos que devolver algo, o podemos devolverlo afuera, pero no tendría sentido si lo devolvemos afuera. Entonces vamos a devolverlo adentro y vamos a devolver lo que es un null, ¿sí? Caso hipotético que se presente la excepción. Tenemos una excepción, lo que fuese, listo, devolvemos un null. No quiero que me traigas nada. Se presentó una excepción, quiero resolver la excepción. Entonces, retorno, ¿sí? Y ahí tendríamos justamente el método completo. ¿Sería buena práctica hacerlo así? Bueno, no, deberíamos manejar excepciones. ¿Sí? Deberíamos crear una clase para excepciones, un paquete específico de excepciones y trabajar todas las excepciones posibles para justamente este método. Listo, el método ha sido resuelto. Vamos a comprobar que después funcione. No quiere decir que funcione correctamente, sino que el método lo hemos desarrollado. Lo mismo, o mejor dicho, la misma lógica de negocios deberíamos aplicar para lo que es justamente el método agregar procesador, ¿sí? Nosotros queremos agregar un procesador y queremos asegurarnos que el procesador se agregue, ¿sí? Entonces, bueno, trabajamos con el try catch, siempre. Entonces, para eso, trabajamos con el try catch. No es tan importante, por ejemplo, la evolución de métodos. Bueno, no es que no sea importante, es que no debemos devolver nada porque tenemos un void acá, ¿sí? Entonces, simplemente realizamos lo que debemos realizar, que es agregar lo que es el procesador, ¿sí? A la lista de procesadores. Entonces, vamos a intentar primeramente hacer eso. Vamos a intentar agregar ese procesador. Y acordate que con .add es un método que tenemos en listas, ¿sí? Nos va a devolver un booleano y esto ha sido ejecutado de forma correcta, ¿sí? Entonces, .add agregamos procesador, que es el objeto que se le va a pasar cuando se invoca la función, ¿sí? Dentro de lo que son sus paréntesis, dentro de sus parámetros.